este diálogo con la audiencia de Sin Máscaras y de Reporteros MX. Maestro Escobar, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido? Muy bien, querido Manny, ¿cómo andas? Un saludo para ti, para toda tu producción y principalmente para toda tu gran audiencia, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, contento y consternado por las palabras de la señora Dresser, preocupado Te de veo, te veo. ahí. Sí, sí, sí. Las ojeras no son de gratis, hermano. Tú sabes que cuando uno ve este tipo de cosas le da por el insomnio y no poder dormir. Me llama mucho la atención lo de Denise Dresser. Son dos puntos, me parece. Primero, andar queriendo quitar sillas, ¿no? Esas sillas ya aparecen en cualquier lugar, son como una plaga. Son peores que las 7 plagas de Egipto y un montón de cosas, ¿no? Bueno, como que le empieza a incomodar que haya más voces que no es la suya. Eso como primer punto. ¿Y cómo describe, no? Moneros del bienestar. Bueno, desde luego se refiere a los grandes maestros del chamuco, José Hernández, Rafael Barajas, Rapé y Helguera, en paz descanse. Luego, lingüistas de la mentira. Y quiero pensar en la doctora Violeta Vázquez Roja. Y luego dice las abogadas del autoritarismo. Y yo pienso en Vanessa Romero. Y los académicos de los datos distorsionados. Y yo pienso en Carlos Pérez, en Pérez Ricard. De modo que si uno ve la lista, Violeta Vázquez Roja, Vanessa Romero y Pérez Ricard, Jesús, curiosamente es la lista de las personas que le han puesto una madrina en cada mesa de debate que ha aparecido Dresser. Dresser en este video lo que hace es sencillamente enlistar a sus debatientes y cargar contra ellos en un plano de resentimiento. Toda la gente que nombró es la gente que le ha callado la boca con argumentos en las mesas de debate. Más bien parece carta de resignación, Jesús. Fíjate que yo creo que es un reflejo, querido, de lo que vemos también en personajes como José Antonio Crespo, por ejemplo, quien el día de hoy o el día de ayer, no recuerdo, postea una imagen sumamente desafortunada, muy desafortunada, en donde da a entender una relación sentimental entre el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y que por eso esta última alcanza la primera magistratura. Y demuestra una profunda decadencia, Crespo, una actitud deleznable por donde se le quiera ver, y cruza los límites, esos límites que te los pones tú mismo cuando sabes qué tienes que decir, cómo lo tienes que decir y por qué lo tienes que decir y con base a qué lo vas, lo vas a decir. A mí me parece que es el reflejo de lo mismo que pasa con otros comentaristas, con otros analistas, quienes durante muchos años dominaron, controlaron el espectro mediático, eran las voces cantantes, eran las voces a las que se recurría regularmente, eran quienes incluso, se podría decir, fijaban la agenda en dicha materia y quienes difícilmente tenían enfrente algún opositor o bien opositora, porque dentro de su propio ecosistema, pues eran vistos como tlatoanis, como esos personajes de voz cantante, de definición ideológica. Me queda más que claro que todos ellos, creo, Manny, y este es un punto que siempre he puesto sobre la mesa, representaban una postura sumamente banal, sumamente acomodaticia y sumamente hipócrita. ¿Por qué? Porque el poder como tal, querido Manny, amigos y amigas de la audiencia, para legitimarse, y sobre todo el que está vinculado al neoliberalismo, requiere voces críticas. Esas voces críticas que de vez en cuando lo cuestionen, ¿no? Que de vez en cuando alcen la voz, pero que realmente no simbren los cimientos, que no pase nada con lo que ellos dicen, que aun y cuando lancen ciertos epítetos argumentativos, la realidad es que nada de lo que dicen va a tocar realmente al sistema, va a afectar realmente a los entes de poder. Pero le sueltas la correa. ¿Para qué? Para que mediáticamente digan, ah, caray, hay una contraparte. Ese es el papel que jugó Dresser, ese es el papel que jugó Crespo, personajes que fueron manejados por el mismo poder, soltados por el poder cuando era necesario y guardados cuando también se requería. Llegamos a esta época en 2018, cuando entonces los medios comienzan no a democratizarse opinativamente porque quisieran, porque muchos de los medios de comunicación corporativos
lo hicieron a regañadientes. Lo hicieron porque se dieron cuenta que ahí estaba también el rating, lo hicieron porque empezaron a perder terreno con los medios alternativos, lo hicieron porque su credibilidad se fue menguando de una manera brutal. Entonces, como en el caso de Televisa, empieza a abrir ciertos espacios a mentes brillantes, a personalidades con una enorme capacidad, a personas que conocen perfectamente bien lo que están diciendo, lo que están exponiendo y lo saben desarrollar de manera adecuada y que representan un ala diferente a la que venían manejando durante años. Ese es el fenómeno, por ejemplo, del foro de la hora de opinar, en donde observamos a Violeta Vázquez Rojas, a mi querida Vanessa Romero, a mi admirado Carlos Pérez Ricard, ¿no? A la propia querida Renata Torrent en un principio, personajes que aparecieron en esas mesas, Viridiana Ríos, y quienes de verdad pusieron a parir chayotes no solamente a uno, sino a tres, porque en ese momento Leo Zuckerman también jugaba no como moderador, sino como argumentador en contra de lo que ahí se estaba esgrimiendo. Pero de esa manera, Televisa fingía con que abría los espacios. Y de esa manera, Televisa te decía, ya ven, yo estoy dándole voz a todos y también me acerco de una u otra manera con Claudia Sheinbaum, con la visión que puede tener Claudia Sheinbaum del país. Pero para aquellos que estaban sentados en esas mesas, fue sumamente incómodo, porque descubrieron de golpe y porrazo que su palabra no era ley, descubrieron de golpe y porrazo que sus argumentos eran rebatibles, descubrieron de golpe y porrazo que la gente no les cree, descubrieron de golpe y porrazo que se volvieron una burla, descubrieron de golpe y porrazo que eran simples marionetas de lo que ellos consideraban una especie de luchadores por la libertad. Porque eso es lo que a mí me parece encantador de la doctora Denise Dresser. Ella nos quiere seguir vendiendo esta idea, este concepto de que realmente nos quitó las cadenas, ella y todo este grupo que está ahí agrupado, este grupo que está definido como la generación de la alternancia, aquellos que se atreven a decirte públicamente, porque yo marché, tú votaste, ¿no? Porque yo marché, se crearon instituciones autónomas, porque yo marché, el INE se volvió, el INE nació y las elecciones se volvieron ciudadanas. Cuando en realidad, si comenzamos a profundizar en lo que hizo esta generación de la alternancia, nos vamos a topar con que crearon un cascarón vacío, un cascarón que para el mundo era maravilloso verlo, una escenografía maravillosa, pero que cuando la traspasabas te das cuenta que estaba completamente vacío el cascarón y que era una escenografía que ocultaba fraudes electorales, decisiones en beneficio de una cúpula, despojos de recursos naturales, sabotajes, agresiones a comunidades originarias y completamente oídos sordos a una sociedad violentada y criminalizada. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo, querido Manny, es el ocaso precisamente de esas voces que durante muchos años se apropiaron de manera, no puedo decir ilegal, por supuesto, pero sí antiética, ese derecho de decirse como los poseedores de la verdad absoluta. Para mí, Denise Dresser, no le quito que es una mujer muy preparada, pero que en realidad su soberbia, esa soberbia que los lleva a pensar que son los únicos que pueden opinar sobre ciertos temas y que conocen a fondo todos los temas, los evidencia como unas personas mezquinas, porque son eso, sumamente mezquinas. Yo recuerdo cuando mi querido Jairo Calixto, a quien le mando un fuerte abrazo, parodió, por ejemplo, a esta Norma Piña, Dresser hizo un verdadero drama, un drama espeluznante a través de Twitter, a través de X, perdón, es que me ganan la edad, a través de X, obviamente, por supuesto, ¿no? Tratando de atacar a las figuras de Operación Mamut, tratando, por supuesto, de desacreditar el talento de Jairo, de las Reinas Chulas, de Fer Riva Palacio, perdón, Fernando Rivera Calderón, me va a matar, Fernando, ahí lo editas. Fernando Rivera Calderón, mi adorado, a quien le mando un fuerte abrazo, y que a final de cuentas demostró esa petulancia en cada una de sus expresiones, esa actitud de querer someter a otra persona porque no pensaba igual que ella, querer vender un concepto completamente arcaico y completamente viciado de lo que es la visión que ella tenía relacionado al humor negro. Fue de verdad lamentable ver en qué se convirtió Denise Dresser y después, en su último capítulo, querido, ya como ponente de Latinos. Yo no tengo nada en contra que vayas a los lugares que tú quieras, adelante, es decisión tuya, pero el hecho de que tú te sentaras a avalar discursos racistas, a avalar discursos clasistas,
a avalar discursos mentirosos, a avalar encuestas tramposas, a avalar campañas negras, a avalar guerras sucias. ¿Qué te dice de tu persona? ¿Qué es lo que te dice a ti como analista cuando tú estás sentada en el mismo lugar de gente que es capaz, en toda la extensión de la palabra, de verte a los ojos y de mentirte? Y tú sigues con ese discurso y sigues con esa narrativa porque así conviene a tus intereses, a los intereses de los que te pagan y a final de cuentas a ese mundillo que has creado de una manera sumamente artificial, pero sobre todo de manera insolente y ofensiva para las mayorías, ¿no? Ahora, estimado Jesús, este análisis lo haces aquí en Sin Máscaras en Reporteros MX, lo acabas de hacer, pero ¿por qué no puedo yo, como mexicano, ver este análisis de Jesús Escobar en Televisa, en TV Azteca, en W Radio, en La Jornada, que sería ideológicamente lo más posible, lo más cercano? ¿Por qué cuesta ver estas voces como la tuya, Jesús, como la de muchos compañeros que han fortalecido o en su defecto se han adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías y han hecho maravillas con trayectorias previas con sus carreras aquí en redes sociales, o muchos que de plano iniciaron aquí en redes sociales? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué no se puede ver estos análisis, Jesús, en medios que desgraciadamente la audiencia de esos medios no tienen otra opción? Hay gente en zonas rurales, Jesús, que lo único que tiene es TV abierta o ciertas frecuencias de radio y están condenados a escuchar a los mismos de siempre. Y tal parece a cómo van las cosas, falta muchísimo para la digitalización nacional, para que las zonas rurales, pues bueno, si de por sí es medio difícil tener acceso a internet en el Zócalo, que es en el corazón del país, todavía será mucho más difícil en la montaña de Guerrero, en los altos de Jalisco, en zonas de Campeche. O sea, falta años, si no es que décadas, para la digitalización y la conectividad nacional. Y pues, no sé tú, Jesús, pero pues, a mí no me gustaría ni tampoco estaría dispuesto a esperar años para escuchar, si fuese una persona que no tiene acceso a internet, voces como la tuya. Lo único que queda es que voces como la tuya y voces de distintos compañeros pues tomen el lugar de los que actualmente están, porque esa es la realidad, Jesús. Y ciertamente hasta le conviene a los medios tener pluralidad en sus mesas, porque también hay población que se va a sentir representada en sus análisis. Entonces, la pregunta, Jesús, sería, una cosa yo entiendo es que Dresser se pueda sentir intimidada, pero ¿por qué sigue habiendo esa negativa de no, esta gente no? Mira, yo lo defino, creo, Manny, es la prensa del capital. Es decir, las empresas grandotas de comunicación son un negocio como tal, de entretenimiento, no periodístico. A ellos no les interesa profundizar en un término periodístico, en investigaciones, en indagar el fondo de las cosas, en cuestionar al poder económico, al poder militar, al poder criminal, al poder político. De entrada, porque el poder económico, además de pertenecer al mismo, pues también son sus patrocinadores. Entonces, difícilmente ellos van a buscar voces que puedan tener ideas o conceptos que vayan en contra de su principal finalidad. Y esa finalidad es generar recursos, generar dinero, vender espacios, vender anuncios y por lo tanto sus respectivas áreas de opinión, de información, están basadas o están supeditadas precisamente a una línea editorial, esa línea editorial que permite precisamente estar bien con los anunciantes, estar bien con la clase política, estar bien con la clase militar y no tener que estar solucionando diferendos porque algún comentario en particular haya caído pesado. Más allá del gobierno federal, que esto hay que ser muy claros, te hablo de los verdaderos poderes fácticos, te hablo de ese poder económico, por ejemplo.
Tu servidor, por ejemplo, es muy crítico de lo que es Coca-Cola como industria. En el canal de tu servidor tenemos una sección cada semana que la titulamos Hablemos de Oligarcas, por ejemplo. Yo me imagino haciendo un comentario de esa naturaleza en Televisa, estoy seguro que me bajan del asiento, ¿no? En pocas palabras. Y no lo cuestiono en un mal plan. Lo entiendo. Yo pasé muchos años en un medio corporativo al cual adoro en todos los sentidos, pero entiendo perfectamente que tienes que definir qué quieres, periodismo o comunicación. Y a partir de ahí empiezas a tomar ciertas decisiones. Ahora, en tus mesas de análisis particularmente, que a mí me parece que esto es fundamental, tú como medio ubicas muchas veces a esa prensa de derecha, a esa prensa que tú sabes que te va a generar en un momento dado cierto estatus intelectual, cierto estatus académico y que por lo mismo vas a llegar a un cierto sector de la población. Aquí la pregunta es, ¿le interesa realmente a las grandes, bueno, a las empresas grandotas, llegarle a ese otro sector de la población, por ejemplo, que disfruta de tus intervenciones, que disfruta de las intervenciones de un Sósimo Camacho, de una Nancy Flores, de un Rivera Calderón, de un Julio Astillero, de un Ernesto Ledesma, no sé, de una Stephanie Lavalle, de un Mercurio Cadena, de un Federico Bonazo, en fin, de tanta, Manuel Hernández Borbolla, en fin, de tanta gente, ¿no? Que está alrededor de Jairo, de Poncho, en fin, de César Gutiérrez. ¿Realmente le interesa a esas empresas llegar a esa audiencia cuando su prioridad informativa la cumplen, pasando tus noticieros, las notas pagadas en un momento dado, y es un brazo político que les permitió durante muchos años, en este sexenio se toparon con eso, pero que durante muchos años les permitió incluso extorsionar a los gobernantes. Y todavía lo hacen con algunos gobernadores. Entonces, ellos cumplen en ese punto. Y ese es para mí el fondo de todo. ¿Qué es lo que tú realmente quieres como empresa? Si tú como empresa quieres una pluralidad, tendrías que buscar a una Vanessa Romero ya de planta, que es magistral, Vanessa, un Pérez Ricard, por supuesto, a Violeta, mantenerlos ya de planta y de manera constante en distintos foros, incluso otorgándoles, por supuesto, espacios. ¿Por qué razón? Porque estás buscando que llegues a esa población que se siente identificada con esos conceptos, con esas visiones, con esos con esos personajes que además no le piden absolutamente nada a ninguno de los que tienen enfrente. Incluso lo diría yo con mucho respeto, porque siempre van a merecer respeto todas las personas, pero sinceramente la capacidad argumentativa que tiene Vanessa Romero difícilmente la tienen muchas de las personas que se expresan en esos mismos espacios y que no caen y que caen constantemente en diatribas o bien en ofensas incluso, o en una verborrea que en realidad, pues sí, está muy doropel, pero cuando ya la analizas gramaticalmente, ya cuando la analizas incluso narrativamente y hasta en fraseo, pues te das cuenta que están completamente, pero completamente vacíos. Entonces, yo creo que va mucho por ahí. Yo creo que las empresas no dejan de ser negocios, los medios de comunicación no dejan de ser un negocio como tal, y por lo mismo ellos prefieren apostarle a sus propias fichas en otros espacios, es decir, le meto lana a YouTube, le meto lana a TikTok, le meto lana con mis propios productos y de esa manera me sitúo en ese sector de la población. Pero a final de cuentas, querido, son medios de derecha y como tal buscan a la prensa de derecha para defender los intereses de un capitalismo que es el que les permite seguir subsistiendo, ¿no? A ver, ok, en ese caso, Jesús, tú ponías un ejemplo que también es algo que deseo plantearte. Me dices, bueno, yo tengo críticas a la Coca-Cola. Imagínate, venimos de un corte de el oso polar bebiendo a todo lo que da litros de azúcar y luego yo critico las plantas de Coca-Cola en México al ser un medio privado, desde luego que tiene intereses, totalmente de acuerdo. Pero más temprano tú ponías de ejemplo a José Antonio Crespo. Y en estos momentos hay un movimiento que parece estarse forjando cada vez con más y más fuerza. Si ustedes, los que nos están viendo, le quieren entrar, pues también los invito a que lo hagan, a que Canal 11, que es un medio del Estado mexicano, un medio público, retire de su barra a José Antonio Crespo. ¿Por qué? Por este tuit, Jesús, en donde se ve una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador
y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Es una imagen que dice: el fotógrafo Sergio Caro logró esta imagen que vale más que 1000 palabras. Y se ve a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador separando sus cabezas después de haberse dado un beso de mejilla. El ángulo de la foto parece que es un beso de boca. José Antonio Crespo, que pues entenderás que uno todavía es medio chamacón, estimado Jesús, y dicen que se trata de un personaje, de un politólogo con tesis y con documentos de investigación y de análisis político muy recurrentes, muy referenciados, muy elogiados, los de José Antonio Crespo, y este señor dice: amor con amor, y entre paréntesis, y candidatura se paga, dando a entender, Jesús, una, pues lo voy a decir, una insinuación de una sociedad o de una relación socioafectiva, por no decir sexual, de Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum, y que a cambio de eso se le dio una candidatura presidencial a Claudia Sheinbaum. Lo más misógino que por lo menos hemos visto esta semana. Y desde luego que no faltan los que buscan decir: no, es que si se dieron un beso, pues basta ir a los canales de Sepropié. Este es el video, ¿no? En donde se dan un beso, sí, pero en la mejilla. Nada que ver con, o sea, todo mal con este personaje, José Antonio Crespo, este politólogo que trabaja en Canal 11, que trabaja en medios públicos y que hoy, por lo menos veo en redes sociales, exigen al Canal 11, la cuenta de Twitter Guru Twitter, que tiene, la verdad, bastantes seguidores, más de 200,000, y llama a un movimiento en redes y dice: exigimos a Canal 11 que no permita que José Antonio Crespo continúe difundiendo de los espacios de este medio público mentiras, falsedades y odio. Y ponen de referencia esta fotografía que comparte Crespo. Una falta de respeto brutal para ambos, más desde luego para Claudia Sheinbaum. Y este señor cobra en los medios públicos, Jesús, que se financian y subsidian con tus impuestos, con los míos, con los del auditorio. Y vuelvo a lo mismo, me ponías de ejemplo lo de la Coca-Cola y los intereses a medios privados. Sí, ¿por qué entonces ya ni siquiera en los medios públicos? ¿Y por qué sí se prefiere privilegiar este tipo de voces que detonan una misoginia y un machismo terrible, Jesús? Sí, lo mencionábamos. Efectivamente, como bien dices, yo ya estoy más viejo que tú, yo ya pinto canas, ¿no? José Antonio Crespo era un académico muy respetado, efectivamente, era un personaje, sí, un personaje que aparecía en distintos foros, en distintos medios, en distintas entrevistas, y por lo regular sus exposiciones eran bastante elogiosas, pero conforme pasaron los años, lo decíamos al principio, pues vas descubriendo el papel que iban jugando, ¿no? Estos espacios en donde te permitían cierta crítica y por lo tanto tú te mostrabas y te lucías y demás. Pero además de esto, entrando al punto que mencionas, querido Manny, este, Crespo tenía una estatura como académico, una estatura como analista. Podía estar a favor o no, conforme pasaba el tiempo, podía estar a favor o no de lo que pensara, por supuesto, políticamente hablando. Pero en esta campaña, lo voy a decir con todo el respeto que me merece, se deschavetó, literalmente. Yo soy de la idea que la frustración mezclado con la soberbia te lleva a tomar decisiones sumamente erróneas. Y desde la campaña, si tú no mal recuerdas, él fue de los que promovió, por ejemplo, la portada de Beatriz Pajés de siempre, en donde aparecían suásticas y la figura de esta Claudia Sheinbaum, sumamente deleznable esa portada. Él fue el que promovió esta idea de que Morena y el nazismo es lo mismo, estas comparaciones de López Obrador con Adolfo Hitler, y mentira tras mentira. A mí me parece que es un personaje que ha ido decayendo por esa situación, por esa frustración, por ese coraje, por esa intolerancia, todo mezclado con una soberbia y cuando te descubres que no eres tan importante como tú crees. Pero con esta acción me parece que cruza un límite muy grave, porque ya estás haciendo señalamientos de índole personal, porque todo mundo podemos pensar políticamente lo que queramos,
y podemos debatir de lo que queramos y podemos decirnos lo que queramos, pero ahora sí que, como dirían por ahí, no es personal, a final de cuentas, y no se vale meter a las familias que no estén metidas ya de por sí a la discusión. Entonces, a mí me parece que esto pinta de cuerpo entero a alguien que no tiene ética, así de sencillo, a alguien que ya no tiene ningún tipo de brújula moral y que está dispuesto a manchar lo que haya que manchar con tal precisamente de mantener una presunta argumentación. Esto es para mí imperdonable en muchos sentidos. Yo no soy y jamás seré partidario de quitarle el trabajo a alguien o censurar a alguien, ni mucho menos. Yo creo que eso ya será decisión completamente de Canal 11 y de las audiencias como tal. Las audiencias que a final de cuentas, creo, Manny, son los que de verdad te castigan o de verdad te valoran o de verdad te apoyan o de verdad te ignoran, ¿no? Y lo hemos visto también nosotros, de repente hay temas que no les agrada o de repente hay conceptos que uno maneja que no les gustan y están en todo su derecho. Pues lo mismo pasa en este caso concreto. La audiencia es la que tiene que darle a Crespo al aire y Canal Su 11 tendrá. dislike. Sí, el Crespo tendrá que, perdón, y el 11 tendrá que revalorar qué es lo que pasa ahí, pero yo creo que el principal que tendría que revalorar qué pasa con él es José Antonio Crespo, porque, insisto, una cosa es que tú critiques la estrategia económica de Sheinbaum, que tú critiques su estrategia de seguridad, que tú critiques el sexenio de López Obrador, todo eso es válido. Nadie tiene por qué tener un pensamiento único. Lo que no es válido es que lleves a cabo una acción de esta naturaleza, en donde además efectivamente de misoginia, pintas a una relación en donde insultas a las personas, insultas a una persona como Claudia Sheinbaum, a una persona como López Obrador, insultas a sus familias en toda la extensión de la palabra y planteas un escenario totalmente, pero totalmente, ¿cómo podría definirlo? O sea, un escenario verdaderamente, por no decir una grosería, verdaderamente insultante para la mayoría de los mexicanos y mexicanas que votaron precisamente por Claudia Sheinbaum. Entonces, Es que yo le soy de destruyes la carrera a Claudia. O sea, esa, destruyes la carrera política de Claudia como si no hubiera trabajado los últimos 40 años de su vida, como si no tuviera trayectoria política ni servicio público. O sea, es, pero aberrante en todos los esa, sentidos. esa es la palabra que buscaba, aberrante. A mí me parece que es algo ya aberrante, sinceramente, y de alguien que insisto, de verdad la caída fue estrepitosa por donde se le quiera ver. Si Dresser está cayendo por su soberbia, por su insolencia, por su actitud petulante, yo creo que Crespo ya se estrelló, sinceramente, se estrelló como tal, e insisto, sin ser alguien, ni tener alguien un derecho para cuestionar en ese sentido el aspecto personal, a mí sí me parece que llegamos ya a un punto de, caray, de no retorno. O sea, sinceramente, o sea, ¿a qué me refiero? A que ya no puedes tomarlo en serio, a que ya le tienes que dar el mismo valor que a cualquier borracho que agarra la computadora y que se pone a decir que fue el mejor presidente de este país, ¿no? O aquel que se supone que hizo grandes cosas porque era el presidente de la alternancia, que llegan a convertirse ya en un verdadero meme, en un meme como tal, porque no puedes darles ningún valor serio, no puedes darles ninguna veracidad, no puedes darle ni siquiera ningún tipo de, pues ni de referencia, ya en algún tipo de opinión, pero sí me parece que es algo que se tiene que cuestionar como tal desde la óptica tanto de la prensa, tanto de la narrativa, tanto del juego de poder y sobre todo de hasta dónde puede llevarte el hecho de haber sido evidenciado como lo que eres y haber sido evidenciado pues como alguien no tan grande como tú creías que eras, sino más bien dicho como alguien sumamente, pero sumamente acomodaticio. Me recuerda mucho al desprestigio que alcanzó Francisco Martín Moreno cuando abiertamente dijo que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo, que ya después anduvo disculpando año con año, pero que cuando apareció en las mesas de Atypical TV, pues simple y llanamente se confirmó como alguien que estaba perfectamente fuera de cualquier lógica política, de cualquier raciocinio comunicativo. Entonces a mí sinceramente me parece que Crespo está ya en esos niveles, personajes que se vuelven peor incluso. Te voy a decir algo, está al mismo nivel en este momento José Antonio Crespo, así te lo digo, que Carlos Alarraqui analizando política, ¿no? Ese es el nivel de José Antonio Crespo en este momento, ¿no?
Sí, pues vamos a ver qué pasa. Se renueva la dirección del Canal 11. Bueno, se supone que se tiene que renovar en octubre con la nueva administración de Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum puede decidir si se mantiene el actual director, si se renueva, si se ratifica, al igual que a Genaro Villamil, que es sistema de público y de radiodifusión, y para ver qué pasa con estos personajes, porque también podríamos hablar de María Amparo Casar, también podríamos hablar de decenas de personajes que ya de por sí se ven en medios privados para también verlos en medios públicos. Sí creo que es una asignatura pendiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí es la crítica más fuerte que hemos hecho, el tema de los medios públicos, que muchos de los medios públicos han terminado o por no renovarse o estancándose tal y como quedaron. Tal vez puedan haber intereses internos que mantengan las cosas tal cual las conocemos ahora, y lo poco destacado, pues es lo que ya conocemos: Operación Mamut, el Chamuco TV, el nuevo noticiero de Azul Alzaga y Alberto Nájar. Es decir, sí hay de repente destellos, pero es lo mínimo en comparación a toda la cartelera de derecha o anti izquierda que existe en los medios públicos. Entonces, ahí yo lo dejo como reflexión. Yo también te agradezco, estimado Jesús, que estás aquí en esta tu casa de Reporteros MX en una semana que pinta medio lúgubre. De repente hay noticias, de repente no, de los periodistas. A veces uno está en crisis de, ay, a ver ahora qué informamos, pero tenemos que buscar información hasta por debajo de la tierra y la informamos como debe de ser. Entonces, Jesús, te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes, maestro, para que todos te vayan a seguir en tu canal de YouTube. Hombre, el agradecido siempre soy yo, querido amigo. De verdad te agradezco mucho que me des la oportunidad de opinar, de reflexionar, de dar un intento de análisis sobre lo que pasa a nivel nacional e internacional, por supuesto, y con todo este tipo de temáticas que seleccionas y que en definitiva son necesarias de abordar y son necesarias de llevar a la discusión, querido Manny. Por eso tu espacio es tan apreciado y valorado por tu servidor. Pues mira, nos encontramos en nuestro canal de YouTube, efectivamente, con el nombre de Jesús Escobar Tobar como tal. Ya estamos subiendo constantemente nuestro contenido. Todas las mañanas a las 11 de la mañana estamos ahí en vivo. Posteriormente subimos grabaciones a las 3 de la tarde con 10 minutos de análisis. A las 5:30 con la entrevista Encuentro. Ya en la noche a 20:30, 21:30 también, por supuesto, hacemos otros análisis sobre el acontecer nacional e internacional. Nos encuentra ahí en Jesús Escobar Tobar. Y por supuesto también, si son tan amables, en TikTok también estamos con el mismo nombre. Ahí regularmente subimos contenido por la noche en 3 minutos, 3, 4 minutos. Tratamos de englobar todo lo que decimos con nuestro rollo para que la gente, por supuesto, lo disfrute también, querido Manny. Y yo te lo reitero, de verdad, siempre honrado y siempre agradecido que me tomes en cuenta para este tipo de discusiones, de pláticas, de análisis en temas que son totalmente necesarios, tan necesarios que la gente quiere que se discutan y son fundamentales en una discusión de lo que viene a futuro, precisamente porque el tema narrativo va a seguir ahí. Todos los días aprendo de ti, maestro. Te quiero mucho y te admiro mucho. Lo Igualmente. sabes, te lo he dicho en privado y te lo